Sí, cómo no, por supuesto que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy, pero muy buenas tardes. Aquí estamos comenzando que vuelvan las ideas. Ahora, yo no sé por qué le están haciendo estas cosas a Luis Pablo Giníger en el arranque del programa. Y además creo que todavía no dimensionamos la semana que está teniendo Luispa. Estás teniendo una semana muy difícil. Arranca, prende la computadora y lo primero que lee es que va a haber una conferencia de prensa a las 6 de la tarde del técnico de River, cuyo título es... Magia. No sé de qué me estás hablando. Cuyo título es... Mafia. A ver, ¿querés que lo busque? Magia. Perdón. ¿Cuál es Habla el el título? muñeco a las 18 horas. Enorme expectativa, dice el título. Enorme por... Gallardo anunciará junto a Di Carlo, Sí. el flamante presidente Sí. de River, su continuidad en River. Ahora no nos hagamos los patriotas. O sea, Va a confirmar su continuidad en River. confirma la continuidad. Bueno, es lo que dice el título, te lo leo de vuelta. ¿Qué, No, está qué bien, falta está de bien. comprensión de texto? Gallardo anunciará junto a Di Carlo Sí. su continuidad en River. Pero si alguien necesita firmar su continuidad, porque alguien la pone en Y duda. porque ustedes lo están poniendo en duda desde el nosotros otro no. día. Nosotros no. Háganse cargo. Olé. Háganse cargo, lo están poniendo en duda. ¿Qué pasa? Siempre, Eduardo? siempre. Pará, Eduardo. Tranquilo. Se pone como Eduardo. Se te hizo mal. ¿Vos qué opinás, Gaby? No, que ya está, que por ahí es un ciclo, ¿no? Ya está. Lo que pasa es que metieron Te una estatua ahí. gustaría, te gustaría. Hay una estatua ahí y hay que bancarla. Te Qué gustaría. jodido meter una estatua de alguien tan Te contemporáneo. gustaría. Y es como tener Sí, un presidente muy que es bien. No. ídolo y que no ganaste nada. No ¿Puedo digo hacer eso, un chiste imagínate, yo no subido me de lo tomo tono? bien. Y pobre Luispa, el día que voltee la estatua del ¿Por muñeco, qué la van a voltear? Porque como le van a voltearon las empezar- estatuas de Lenin. Déjame terminar el chiste. Claro, sí. ¿Qué sufriría más? ¿Qué? ¿Por qué voltearían la estatua de Gallardo? Y Yo no porque si entiendo. se va por la puerta chica Si o por la Madrid, puerta de Madrid atrás. ya lo ganamos, no, eso no se modifica. Bueno, entonces, ¿qué le discuten al tipo? Déjenlo terminar esta gestión y Claro, listo. exactamente, que termine y Semejante que siga todo lo- estatua que y tiene en siga la puerta todo lo que ahí. quiera. Un día ustedes van a tener a alguien para hacerle una estatua, Néstor, quédate La tranquilo. tenemos, el Bocha está en estatuas. ¿Tiene El Bocha estatua? tiene una estatua en la sede de Avenida Mitre hace años. Avenida Mitre y que no la Al conozco. 400. Y Cadorna. Bueno, yo Avellaneda. creo que se están pasando. Hay que cuidarlo, Luispa. Es una semana compleja. No, Igual todo creo el que- acompañamiento al muñeco Gallardo siempre. Muy bien, claro, pero tiene Siempre. razón Néstor. Si salís con ese título es porque Bueno, porque están alguien- instalando. Alguien pone en la duda. El alguien periodismo pone en hace su duda. juego. ¿Hay algún periodista acá en esta mesa? No. Bueno, el periodismo hace su juego e intenta instalar cualquier cosa. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? 4 de la tarde, 8 minutitos, comenzando que vuelvan las ideas. Ya promediando la semana, ¿no es cierto? Enseguida vamos a saludar a Jorge Duarte. En cuanto la producción lo tenga conectado, lo vamos a saludar. Es nuestro colega y amigo de esta casa, en el programa Siempre Soy, con Daniel Tonietti por la mañana, especializado y en la cobertura de la renovación de autoridades de la Confederación General del Trabajo. Veremos en función de esa renovación de autoridades qué carácter tendrá para acompañar, voy a decir algo, no solamente los 2 próximos años de Javier Milei, de este gobierno, sino los 2 próximos años del gobierno que venga, que puede ser, si Milei va por la reelección y la sociedad lo acompaña, o eventualmente puede ser un gobierno que vaya a intentar reconstruir lo que es el gobierno de Javier Milei. Ujú. Y ahí también se vuelve importante pensar no solamente las renovaciones de centrales sindicales, sino también en diputados y diputadas que han sido electos y electas, por supuesto. Bueno, en un ratito nos metemos con eso. Desde ya también iremos a las calles de Buenos Aires porque, como es miércoles, en los alrededores del Congreso hay zona sitiada porque hay jubilados y jubiladas que están protestando y tratando de recomponer un poco su situación. Se ha anunciado, me parece que es la primera movilización de jubilados y jubiladas después de que el gobierno vuelve a confirmar el congelamiento del bono, ¿no? Ujú, así en es. 70.000 pesos. Sí, señor. Es la primera movilización y te diría, iba a utilizar la palabra extrañamente, pero no debería ser así porque ya nos tienen acostumbrados. Muchísima policía de nuevo en los alrededores, cortando Sí. calles por las cuales no está transitando ninguna movilización. Hay policía acá en Luisa Espeña, no hay militantes, no hay manifestantes en Luisa Espeña. Y hay no solo permiten policía. que crucen los peatones en Avenida de Mayo y Isa Espeña. También, No se claro. puede cruzar. Sí. Solo van los autos que están siendo desviados Es insólito. hacia Paraná. El protocolo no era para liberar las calles de Buenos Aires. Sí, Eso- pero me parece que ya lo hemos Bueno. hablado bastante, es el Pero símbolo, no es el está de más mensaje. decirlo. Y hay que decir, es un mensaje revalidado por las urnas, ¿no? Hay que hacer ese planteo también.
Bueno, pero eso no Sí, implica eso que amerita estemos hagan- a favor de Por eso. supuesto. O que ellos hagan mal su trabajo y lo naturalicemos. No, pero por favor, ¿No? ¿cómo voy a decir eso? Está Jorge Duarte en línea. Jorge, querido, ¿cómo estás? Pablo Caruso, Gaby Radiche, Luis Pagínige, Ernesto Restivo, todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas saludando. ¿Cómo estás? ¿Qué hacen, amigos? ¿Cómo andan? Me agarraste en un momento crucial del Congreso de la CGT. ¿Por qué? Mira, en este momento se terminó de votar, se va a presentar el resultado de la votación con lista única, de eso no hay ninguna duda, pero un sector del Congreso decidió retirarse y ahora parece que van a presentar una impugnación, así que estamos en pleno desarrollo. Epa. Poco te diría que se pudrió un poco el Congreso de la CGT, era algo previsible, que a la mañana parecía haberse encaminado, pero ahora volvió a tensarse la situación. ¿Quién se levantó? En la práctica, ¿Quién se levantó? En la práctica, lo que debería anunciarse en un rato que Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Arguello son los nuevos triunviros de la CGT, acompañados de Andrés Rodríguez como adjunto y Abel Furlan como secretario gremial. Sí. Esa sería la composición de los cinco nombres más importantes de la nueva conducción, Sí. con la novedad ahora que se retiró el Barrio Novismo y la UTA en disconformidad por esta composición de la CGT. Veremos si además presentan, como están diciendo, una impugnación a lo que fue la realización de este Congreso y la elección. ¿Ellos qué querían? Ellos habían apostado por un unicato, de hecho, el Congreso, que empezó a las 9 de la mañana y son las 4 de la tarde y todavía está en pleno desarrollo, tuvo un parate porque se levantó Omar Maturano y pidió que se ponga a votación primero la posibilidad de volver a una sola Secretaría General en vez de seguir con un triunvirato. Se votó eso, hubo algún momento de tensión, silbidos, puteadas, Sí. finalmente ganó la moción de continuar con un triunvirato, entonces se votó y ese sector decidió retirarse. Como te digo, ahora lo que resta ver es si además van a impugnar lo que es la elección de lo que se va a presentar en un rato, que es una lista de unos 50 y pico de dirigentes que van a conducir la CGT hasta 2029. ¿Razones de la impugnación o con qué argumentos se impugnarían? ¿Tenés idea? Mira, hay un tema formal y es que dicen que se empezó a votar, o sea, la votación es muy extraña, son unas mesas donde están los congresales, cada uno nominalmente anotados, tenés que empadronarte, etcétera. Sí. Hasta ahí todo normal, Sí. pero se vota solamente con un papelito que dice lista 1, celeste y blanca, que es la única lista presentada sin nombres, ¿no? Porque los nombres de hecho se definieron un ratito antes de ir a votar. Sí. Bueno, lo que sostiene el sector de Barrio Nuevo es que se empezó a votar, se llegó a las urnas antes de haber cerrado la lista que finalmente se va a conocer en un rato. Por lo Entiendo. tanto, se votó sin saber quiénes son los integrantes de esa nómina. Algunos de los que están en la organización dicen que es un reclamo que tiene cierta razonabilidad. Así que bueno, estamos en pleno desarrollo, Pablito, de eso todavía. Jorge, ¿qué tal? Luis Pablo te saluda. Los sindicatos más combativos, y me refiero puntualmente a la bancaria, al mismo Furlan de la UOM, ¿acompañaron el consenso del triunvirato o iban por un secretario general único? Abel Furlan va a ser secretario gremial. Entiendo que no va a ser Sergio Palazzo el representante de bancarios, pero que van a tener representantes. En este momento se están retirando, a ver, ¿quiénes son? Bueno, separaron y se están retirando un conjunto de dirigentes, pero esos sindicatos que vos mencionás, incluido el ESMATA, camioneros, bueno, todo eso están dentro de este nuevo triunvirato. Sí, en particular lo preguntaba porque en las últimas horas recuerdo con claridad a Sergio Palazzo diciendo nosotros vamos por un secretario general único, pero bueno, negociaciones son negociaciones, ¿no? Sí, bueno, de hecho Furlan también quería un secretario general único, era parte de lo que creían que era una reconstrucción de la CGT. Acá ya se está proclamando la nueva conducción de la CGT con los nombres que les había dicho antes. Sí. Pero bueno, en el marco de la negociación, donde no pudieron terminar de consolidar un bloque más o menos unificado, porque lo cierto es que más allá de que esos gremios los tenemos referenciados en un mismo espacio, no conforman un mismo espacio sindical. No están unidos la UOM, el ESMATA, los bancarios, los aceiteros. Están bastante dispersos y en ese escenario de dispersión no lograron torcer una decisión que parecía más o menos al lado. Claro, entiendo. Bueno, ¿y quienes se levantaron en el marco de tensión o porque ya se terminó la votación? No, se levantaron y se fueron en disconformidad con lo que se había votado. Bien. Claramente lo explicitaron y se fueron. A ver, compañero, ahí alguien va a poner orden, Ahí parece, está. ¿no? Está poniendo orden Héctor Daer, que es el presidente del Congreso que estamos
que se está desarrollando ahora, que estamos cubriendo, quedó él como presidente y es el que se está encargando ahora de leer nominalmente cada uno de los nombres dentro de esta conducción. Bien, pero ya está entonces cerrada la votación y salvo que prospere la impugnación, confirmado que... Sí, que eso va a ser una discusión más política que otra cosa. Todavía no pude chequear si hay miembros de la Secretaría de Trabajo acá. Sí. La verdad, supongo que no, porque el gobierno en esto no está intercediendo. Así que es difícil pensar que esa impugnación, más allá de lo político, pueda tener algún costado en la práctica. Bien, no queremos sacarte más tiempo de la cobertura, pero entonces, Jerónimo del Sindicato del Vidrio, Sola de Seguro, Argüello Camioneros... Que continúa, digamos, renueva. Argüello es el único que renueva. Claro, que van a conformar, que le van a dar qué carácter, o eso se define en otro momento, Jorge. Mirá, lo que está el espíritu es un espíritu de renovación de una conducción que parecía bastante quieta, ¿no? Que parecía anquilosada, ya sin fuerzas para disputar con Milei. Sí. Yo creo que más allá de eso va a ser una conducción de perfil dialoguista, sabiendo que para dialogar con este gobierno tenés que ir a enfrentarte. Es un gobierno que no negocia con débiles, por lo tanto, sabiendo que tienen el desafío de mostrar fuerza para poder sentarse a dialogar con el gobierno y también con los gobernadores, que es otra cosa que está acá circulando, Pablito, medio que se da por sobreentendido. Hay que ir a hablar con los gobernadores porque la reforma laboral, con el respaldo de los gobernadores, tiene mucha chance de avanzar, entonces hay que cerrar con los gobernadores qué reforma laboral podemos tener o qué modificación de la norma laboral se puede dar. Y Jorge, la última, ¿habrá un documento o eventualmente en ese documento una suerte de programa de país, proyecto de país? Mira, hasta ayer se estaba armando un documento que sé que tenía 6 páginas, todavía no se explicitó, no se leyó, y después de la rosca que hubo hoy todo el día, sí, dudo que por lo menos lo expongan acá. Pero había un documento que iban a lanzar hoy con la proclamación del triunvirato, pero no está ocurriendo, la verdad es esa. Perdóname la última, Jorge, sos muy amable, estás en pleno laburo, gracias por eso. Toda esta rosca y la tensión que nos estás contando tiene que ver con ocupar lugares, no tiene que ver con si es un perfil más combativo o más dialoguista. Mira, hay una cosa que tiene que ver con que los triunviratos en general no funcionaron. No es algo que sea una novedad, muchos dirigentes te dicen las experiencias de triunviratos fueron frustrantes porque los triunviros no tienen la capacidad para definir ninguna medida de fuerza. En general, claro, hay muchos porque desgastes expresan fractura interna, digamos, básicamente, ¿no? Claro, entonces es muy difícil, viste, mostrar unidad en un momento donde vos no podés lograr ni siquiera un candidato de síntesis. Estaba ese argumento y después hay argumentos que tienen que ver con los nombres. Expresamente la UTA se levanta y se va porque no está de acuerdo con que Cristian Jerónimo sea secretario general del sindicato. Algo parecido pasa con la gente de Luis Barrio Nuevo, también tuvo alguna resistencia del sindicato de comercio. Hay un tema de perfil, hay un tema de estructura de conducción y hay un tema de nombres. Claro. ¿Viste? Hay 3 niveles que llegaron a este punto de discusión que hizo que una porción de los congresales se vaya. Pero quiero decir, no es que hay revoleo de sillas porque a este gobierno no hay que negociarle nada, hay que irle al paro, esto no puede ser, etcétera, etcétera. No es ese el espíritu de la tensión. Okay. No, está claro. A ver, los discursos fueron muy críticos con el gobierno, pero si vos lo ves, fueron muy críticos también con Cristina. O sea, acá es un aire muy raro el que se respira, porque la verdad que no hay un encolumnamiento con algún espacio que vos digas esto está en sintonía con Provincias Unidas. La verdad que no. Yo te diría que más bien hay una certeza de que el gobierno viene por los sindicatos y por la reforma laboral y que de alguna manera hay que resistirla, pero no queda muy claro cuál va a ser ese camino. ¿Y las críticas a Cristina por dónde vienen? No, históricamente una porción de la CGT fue muy crítica primero del gobierno de Cristina y después de la conducción de Cristina del PJ. Cada vez que se gana una elección la gana alguien y cada vez que la pierde Cristina, ¿no? Más o menos viene por ahí. De hecho, en el discurso de apertura del Congreso que lo dio José Luis Licheri, que es el anfitrión, digamos, ¿no? Por eso hizo las veces como de apertura, dijo algo así como no somos ni cucas ni comunistas. Viste, una referencia, la única referencia que hubo, te diría... Eso dijo Licheri, directa, ni cucas ni comunistas. Sí. No somos ni cucas ni comunistas, somos peronistas. Fue la única referencia concreta, no se habló de la cárcel de Cristina ni ningún otro tópico parecido.
Jorge, gracias, disculpas por el tiempo que te sacamos de la cobertura y por supuesto cualquier cosa que te parezca que amerita, micrófono abierto. Dale. Abrazo Dale, grande. te mando un abrazo grande, Jorge Pablito. Duarte, bueno, un crack, nuestro compañero muy claro, muy al hueso. Y en el lugar de los hechos, ¿no? Y en el lugar de los acontecimientos. Entonces, a ver, informativamente, nuevo triunvirato, Jerónimo, Sola y Argüello es el tridente. Sindicato del Vidrio, Sindicato del Seguro y Camioneros. Y camioneros, con Andrés Rodríguez como secretario adjunto. Y Abel Furlan como secretario gremial. Uh-huh. Abel Furlan, que como acaba de contarnos, originalmente promovía un secretario general, ¿no? La idea del secretario general es, bueno, tener una CGT más combativa atrás de un líder. Bueno, no pudo ser. Esta vez no pudo ser. Te tiro... Después hay otros cargos, ¿no? Que veremos cómo, se van ocupando. Y como bien dice Nico, que me arrastra hacia ese lugar, veremos quién queda a cargo de nuevas tecnologías y mapping, ¿no? Así es. En realidad el área es, creo que comunicación, la que estuvo a cargo de todo el tema mapping. El propio Sola, que ahora es... Nos contaba Jorge Duarte que un sector se retiró del Congreso, que es el barrionuevismo. Sí. El barrionuevismo, en líneas generales, podríamos decir que es el tercer sector en importancia dentro de la CGT. Vos tenés a los llamados gordos, los conocidos como los gordos, que encabeza Comercio, el sindicato de Comercio, que llegaba al Congreso de la CGT con 281 delegados. Luego están los independientes. Uh-huh. ¿Qué querrá decir eso, no? ¿Por qué se denominarán independientes, que los encabeza la UOCRA? Digo, sí. ¿no? Independiente, poco, a lo mejor son hinchas de Independiente, puede pero no ser. Más que eso. Y Rojos el tercer, no son. No, rojos no son. Y el tercer sector es el barrionuevismo, que tenés a gastronómicos y a la UTA, sí. como decía Jorge Duarte. Y después viene el sector más kirchnerista, donde está Abel Furlan, de la UOM, también Sergio Palazzo, y finalmente Camioneros, que no forma parte de ninguno de esos sectores como tal. Quiero decir, si se fue el barrionuevismo, no es poco, porque es el tercer sector en importancia en términos de alianza interna de gremios. Me ¿no? enternece, Luispa, con lo que, de con hecho, lo que recoge de lo positivo. Ese tercer sector... No, como positivo no dije nada. Ese tercer sector, no sé si recuerdan, en algún momento, creo que fue durante Macri o Cristina, armó una tercera CGT, Sí, la CGT claro. azul y blanca, que muy probable... Creo que durante Cristina, si no me equivoco. Sí. Bueno, liderada por Barrio Nuevo, entonces blanca. es muy posible, por lo que nos decía recién el compañero, que si hay una ruptura, se vuelve a repetir ese esquema, ¿no? Uh-huh. Con el barrio nuevismo, o sea, gastronómicos y los 3 o 4 gremios que lo acompañan. Que En no es aquel momento, dialoguista, no. es parte, claro. Bueno, en aquella oportunidad estaban los peones rurales que estaban muy pegados Sigue a la mesa estando. de enlace. Sigue etcétera. estando la UATRE en ese mismo sector. Vamos a ver si después podemos hablar con algún otro protagonista, más allá de la cobertura de Jorge. Pero me sorprende la palabra, el anfitrión Lingeri hablando, criticando a Cristina, ni mencionando su situación de proscripción, de encarcelamiento, y ni cucas ni comunistas. Es toda una definición. Yo entiendo que alguien se infla el pecho y dice peronistas, y entiendo que ahí Ni hay... yanqui ni marxista. Está bien, entiendo que ahí hay una reivindicación de una manera de ser del peronismo. Lo entiendo, no me pidas otra cosa, pero lo entiendo. Ahora, yo fuera de joda te digo, estamos en un país delirante, que en este momento tenés que decir, che, no somos comunistas. Pero es un tono internacional también, no es un país, el mundo está delirando así, el mundo habla otra vez. Está bien, Pero pensá, peronismo. así nunca van a gobernar Nueva York, ¿eh? Nunca van a gobernar Nueva York. Yo que ellos iría revisando Para un poco la Ahora, qué definición. diferenciación innecesaria. Bien podría haber dicho nunca mileístas, no, ni cucas ni comunistas. Nunca ultraderechistas, Bueno, tenés que decir. hubo un Señor, nunca nazi. Muy qué bien, sé yo. muy bien, buen aporte Gaby, ahí vamos a eso. Bien Vicente que pone, para quien nos está siguiendo en YouTube, el esquema, cómo quedaría efectivamente la nueva estructura de la CGT con el triunvirato, con Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello y el resto de las secretarías. Pero
Un detalle, Sí. hay mucho olor a testosterona ahí, ¿no? Primero a testosterona y también a un abroquelamiento en cuanto a las edades. No veo renovación Claro, ahí, claro. ¿eh? Sí, igual doy un Hay dato un que par no de está jóvenes. reflejado efectivamente en esta imagen, pero por estatuto la CGT en todos los cargos, salvo el triunvirato, que no es un detalle menor, tiene que respetar la paridad de género. Pero ahí no se ve. No, ahí no se ve, en esta foto no se ve, pero son 52 cargos. Claro. Son 52 cargos. Pero en el triunvirato no, es curiosísimo. triunvirato no se respeta. No donde se respeta, manda, no. Claro. Ok, Donde se ok. manda no Donde es se necesario. manda ahí no debería. No, hubo un documento evidentemente contra las políticas de Javier Milei, pero bueno, es una obviedad, digamos, ¿no? Después hay que observar. Para mí la clave es eso. En un momento tan crucial, voy a decir algo como espectador político, ¿no? Como espectador de la política. En un momento tan crucial, si hay tensión, si alguien revolea una silla, si hay trompadas en un congreso de la CGT, tiene que ser porque o le pones el país de sombrero o querés dialogar. No da la sensación que esa sea la tensión, ¿no? Más bien debe tener que ver cómo se reparten los nombres, a quién le diste esta rosca por acá, esta rosca por allá, pero no hay un revoleo que diga, no, nosotros tenemos que ir al paro general porque han pasado cosas y suceden cosas que no se pueden tolerar. Y van a pasar más graves aún. Porque, por ejemplo, la economía y el diseño político lo está determinando Estados Unidos, sin decir, sin amague, o sea, sin ocultarlo, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Qué cuidan? ¿Qué están cuidando? Porque al trabajador no parece que estuvieran cuidándolo. ¿Qué cuidan? Hay dos argumentos que venimos escuchando en este tiempo. Uno tiene que ver, si la política no acompaña, si la política está como en la derrota, ¿qué le piden al sindicalismo? La política también tiene que hacer lo suyo, etcétera, etcétera, ¿no? No le pidan al sindicalismo lo que la política no hace, una cosa por el estilo. Se lo hemos escuchado aquí, en estos micrófonos, a varios dirigentes con los que hemos discutido. Y el otro tema es, se movilizan, pero la gente no va. La gente no se quiere movilizar. Y ahí de vuelta, ¿no? Es como cuando yo escucho ese argumento, es el mismo argumento como el político que ve la encuesta y arma el programa. No, vos sos dirigente político, vos tenés vocación, la encuesta te dirá, mirá, la gente está pensando esto, pues bien, como mi proyecto de país o los valores que yo creo son otros, ¿qué tenemos que hacer políticamente para tratar de modificar lo que está pensando la gente, el sentido común de la gente? Acá es lo mismo, si los laburantes no se movilizan, y bueno, ¿qué tenemos que hacer para movilizar a los laburantes? De todas maneras ahí hay algo, ¿no? Hay algo a considerar, porque no todos los sindicatos, y no todos los sindicatos son lo mismo, ni siquiera todos los dirigentes de los sindicatos son lo mismo. La tarea de movilizar en términos generales, de generar conciencia, por supuesto que es de los sindicatos, pero fundamentalmente es de la política. Es de la política en términos generales que incluye a los sindicatos. Los sindicatos son parte, no son una burbuja aislada del resto de la sociedad, Claro del resto de los dirigentes políticos, a eso me refiero. Y después vos tenés en los sindicatos, que serán más o serán menos, pero los sindicatos que uno respeta por cómo trabajan internamente, la defensa de un montón de derechos y las reivindicaciones y las protestas y los paros ante los despidos, las negociaciones permanentes, que los mismos afiliados respetan. Yo no generalizaría en ese punto. Por supuesto que uno querría la CGT todo el tiempo combativa en la calle, y yo mismo lo suelo decir, pero también hay que diferenciar las distintas responsabilidades que tiene cada uno. Y no perder de vista eso, ¿no? Que para muchos afiliados a sindicatos, lo que hace su sindicato a la hora de defenderlo es importante. En muchísimos otros no pasa absolutamente nada, y muchas veces incluso en el caso de que haya dos sindicatos de la rama, el que tiene algún beneficio más claro es el sindicato que menos combativo es, pero le da algún beneficio al laburante y el laburante termina votándolo por ese beneficio que a veces tiene que ver con el turismo, a veces y en este contexto, pero está vos, bien. Claro, no, La pero gestión. Está bien, pero vos durante muchísimos años hiciste un tipo de militancia sindical. Sí. Estoy hablando de los que no reivindico, ¿no? Entiendo. Hiciste un tipo de militancia sindical que tiene que ver con el turismo, con algún tipo de beneficio extra que puede tener que ver con la laboral, pero no con la reivindicación de fondo. Construiste eso en los laburantes. A la conciencia política. Y trasladándolo a la política es, aquello que se critica,
vos diste un montón de cosas, ¿no? Como presidente Sí. de un gobierno popular, diste un montón de cosas, pero no lograste producir ese cambio en la conciencia Sí, que entiendo. a la larga es el que te permite Entiendo. sostener el modelo, ¿no? Muy interesante lo que planteás, porque nos lleva, busca las raíces del problema bastante más atrás que en esta Claro, escena. exactamente. Lo que planteo, y no quiero que sea maniqueo, ni mucho menos, la verdad es que no hay una actividad, salvo excepciones en algunos sindicatos, incluso en algunas centrales, no hay, en función del deterioro de la calidad de vida de la gente y el avasallamiento de sus derechos, no hay una actividad gremial, sindical, que vos decís, bueno, fueron, no pudieron, dieron la otra. La verdad es que no, la sensación es que no. Sí, pero no podés, por otro lado, despegarlo de lo que ocurre en general, en términos generales en la sociedad, porque eso que vos estás pidiendo tampoco lo ves en otros aspectos de la política. Ni en la política en general, ni en los sindicatos, ni en el centro de Está estudiantes. bien, pero de eso una no se facultad. produce por combustión espontánea. No, por supuesto. Hay Por gente eso hablo de la que conciencia. eligió la vocación de dirigentes, de generar esas reflexiones en las asambleas. Pero por supuesto no estoy diciendo que sea complejo, que sea sencillo, es complejo. Pero bueno, estamos frente a una renovación de autoridad de la CGT de estas características y las preguntas son válidas. Claro que sí. Veremos cómo actúan en los próximos tiempos, ¿no? 4:30 de la tarde, estamos haciendo que vuelvan en la 530. 22, digo bien, leo bien, Gabriela. 22.2. 22.2. Sí. La temperatura en Buenos Aires y alrededores, y se viene Carlos Heller. Ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía política. Carlos Heller. Hola Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo va? Buenas tardes. Bien, estamos reflexionando sobre cosas que habitualmente reflexionamos también nosotros en este espacio con vos, sobre el rol de la política, las dirigencias, lo gremial, etcétera, por la renovación de la CGT, ¿no? Que ya está confirmada. Te la comparto porque me imagino te interesa, o quizás ya lo tenés. Jerónimo del Sindicato del Vidrio, Sola del Seguro, Argüello de Camioneros, la conformación de un triunvirato con Andrés Rodríguez como adjunto y el secretario gremial será Abel Furlan. Después hay muchos otros cargos en distintas secretarías, ¿no? Ahí estamos. Bueno, a título informativo nomás. Bueno, ayer estuviste, ¿querés agregar algo o seguimos? No, está bien. No. Muy bien. Me alegro de escuchar que está Forlán en un cargo importante en esa conducción, porque es alguien que me genera mucho respeto y en general cada vez que he hablado con él o lo he visto, lo he escuchado, tiendo a tener bastante coincidencias. Bien, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica. Metalúrgica, así es. No lo dice Gerard, lo digo yo. Si de todos estos 5 nombres menciona a Furlan, es porque el resto por ahí tanta expectativa no tiene, pero eso es una lectura caprichosa de un periodista. No, porque la verdad no los conozco. La verdad, juro que no los conozco. Es decir, que no dije nada ni a favor ni en contra, porque son dirigentes con los que yo no he tenido trato, ni tampoco los tengo así muy ubicados. Me parece que han sido hasta acá una segunda línea. No es el caso de Furlan, que justamente es secretario de la tampoco Andrés Rodríguez, ¿no? Andrés Rodríguez sí. Andrés Rodríguez sí. A los otros, al triunvirato, digo, no lo conozco. Bueno, Carlos, ayer comisión de presupuesto, dictamen de mayoría del oficialismo. Compartimos ayer acá un tramo de tu intervención, sobre todo una que nos pareció muy elocuente, donde vos decís, ¿cómo puede ser que acá en este proyecto de presupuesto no aparezca nada respecto de lo que implica la injerencia de Estados Unidos sobre el plan económico? Pero bueno, contanos qué impresión te quedó y ya creo que está claro que la sesión donde se va a tratar el proyecto del oficialismo va después del 10, ¿no? Digamos, claro no está, pero está claro. Está bien.
No está en los papeles, no está firmado, pero está claro. Claro, por eso digo. Está bien. Sí, bueno, porque lo dicen hoy cuando hablaron de la convocatoria extraordinaria, que van a empezar con el tema del presupuesto, así que Sí. está claro que la voluntad del oficialismo es esa. Lo cual también me lleva a decir que entiendo que lo que se dictaminó ayer es también simbólico para cumplir ellos con el tema del emplazamiento, pero que después del 30 de noviembre y en una convocatoria extraordinaria tiene que haber un nuevo dictamen, es decir, que todo eso empezará de vuelta con la nueva composición del Parlamento. No, Eso es lo que... no tenía eso claro, o sea, el dictamen de ayer no sirve para ir al recinto, tiene que haber otro dictamen para ir al recinto con nueva... En el caso de extraordinaria, entiendo, espera, te lo digo así como lo digo, tomando los riesgos. Bien. Yo no soy un experto en reglamento, pero entiendo que el dictamen se cae el 30 de noviembre. Bien. Pero bueno, eso tenemos tiempo de chequearlo, pero creo que el dictamen perdería vigencia el 30 de noviembre. Es decir, si hasta el 30 de noviembre, porque las comisiones tienen tiempo para emitir dictámenes hasta el 20. ¿Qué pasa con la mano? No, estoy haciendo señal al operador, tranquilo. Bueno, yo qué sé, Dale nomás, digo, estoy diciendo algo que está mal. No, te lo diría abiertamente. El reglamento dice que los dictámenes tienen que estar generados antes del 20 y deben ser tratados antes del 30, ahí termina el periodo ordinario de sesiones. Sí. En extraordinarias hay un temario que arma el Ejecutivo. Por lo tanto, ese temario pareciera que requiere de los respectivos dictámenes de comisión. Está bien. Eso es lo que yo interpreto. Eventualmente tendrán una mejor composición y confían en que... Mejor, no, corrijo, distinta. Bueno. Sí, porque si no te diría, defíname mejor. Para ellos, para el oficialismo, considera ahora que... sí, vos dijiste, no, pero no dijiste mejor para el oficialismo. Está bien. Tendrá una composición mejor, dijiste, entonces no te la puedo dejar pasar. Está muy bien. Estaría aceptando una cosa con la que no estoy de acuerdo, y vos tampoco, pero no importa. Si no hay otra... ¿hay más trabajo de comisión donde esté involucrada presupuesto? No hay convocada. Ayer en la reunión todos hablaban como que era la última reunión de la Comisión de Presupuesto. Sí. Tanto es así que en lo personal hubo varias intervenciones de diputados y diputadas de mi bloque, de nuestro bloque, que me hicieron una suerte de homenaje porque yo estaba terminando y como símbolo de que era la última reunión. Que agradezco mucho y bueno, nada, son caricias que nunca vienen mal, ¿no? Para ser sincero, es así. Teóricamente no debería haber nuevas reunes de la Comisión de Presupuesto. Y por supuesto que sesión y sanción tampoco. El gobierno ya pateó todo, claro. Sesión, nuestro plan es... Hay una cantidad de cosas que están dictaminadas, además del presupuesto. Por ejemplo, la ley de emergencia PYME, que es un proyecto de mi autoría que acompañó. Sí. Que nosotros trataríamos de que pueda ser llevado al recinto antes del 30. Pero bueno, eso hoy tuvimos una reunión del bloque, quedó a cargo del presidente del bloque, de las autoridades del bloque, tratar de acordar con los otros espacios políticos a ver si podemos armar un temario con dictámenes ya consensuados y que podrían tener tratamiento antes del 30. Bien. Bueno, a riesgo de que eso no ocurra, ayer nosotros hicimos un recorte, como te decía, pensando en esto, Carlos. Sí. Y la verdad que queríamos compartirlo con vos, porque encontramos un momento en el que para mí es simbólica tu intervención, pensando que puede ser tu última intervención en este tramo, digamos, ¿no? Veremos qué pasa en el 2027. Y quiero que la compartamos, porque no es solamente la intervención respecto de
todas las cosas que un presupuesto dice del modelo de país que quiere Milei, sino sobre todo en este momento tan determinante de la posible pérdida de soberanía, y aquí Carlos Heller ayer, en lo que puede ser parte de su última intervención en la Comisión de Presupuesto. Dale. Después de habernos anoticiado de el swap y el crédito que un grupo de bancos darían en condiciones que no sabemos cuáles son, que eso no esté incluido en el proyecto de presupuesto desde el punto de vista de los ingresos financieros, de los recursos y demás, y que se omita, por lo tanto, el tratamiento por parte del Parlamento de un tema de esa magnitud, nos parece una falta de respeto al Parlamento Nacional. Es absolutamente inaceptable que temas de esa magnitud, de esa cuantía, de esa trascendencia, que por otro lado el gobierno lo pone en el eje de su política. Están hablando de nueva deuda por 40.000 millones de dólares entre los dos planes y no nos dicen cómo, qué condiciones, a cambio de qué, con qué garantías. ¿No les parece que es dejar de lado de una manera insoportable a un poder del Estado del que formamos parte todos los que estamos aquí, que se llama Parlamento Nacional y que tiene el derecho constitucional y la obligación constitucional de considerar cada una de estas cuestiones? Porque resume, Carlos, de alguna manera la ofensiva contra el Congreso, también la injerencia de Estados Unidos, ¿no? Me parece es una pieza importante. Sí, bueno, a mí me dieron ayer el honor, digamos, de ser el que abrió las intervenciones de nuestro espacio en el tratamiento del presupuesto. Después, incluso Germán Martínez habló a continuación mía. Sí. Claro. Sí, porque pero bueno, es todo lo que venimos hablando, Pablo, tantas veces nosotros. Al gobierno no le interesa que el Parlamento funcione como tal, más lo ningunea permanentemente. Y yo diría, cuando uno mira los candidatos, los nuevos diputados de ese espacio y demás, está claro que, y los hemos escuchado de boca de los propios nuevos diputados, es decir, que no es una suposición, que asumen que su rol es levantar la mano y apoyar todo lo que viene del Poder Ejecutivo, es decir, de ninguna manera se asumen como parte de un poder independiente, de un poder que tiene que balancear al otro poder, que le tiene que poner límite, que lo tiene que contener, etcétera. Así que, efectivamente, ayer vimos también, y podemos imaginar, porque el oficialismo logró 20 firmas, las mismas que teníamos nosotros, y tuvo dictamen de mayoría porque el presidente tiene doble voto, es decir, votó como miembro del bloque, sí, y luego desempató como presidente de la comisión, sí, para convertirlo en el dictamen de mayoría, porque si no, el dictamen de mayoría hubiera sido el nuestro. Y para eso contó con las firmas, bueno, de los del PRO todos, y con los de los gobernadores, ¿no es cierto? Los de Salta, los de Misiones y no sé quién más. Que ahí se empieza a ver aquello que decíamos el otro día, un Congreso en términos de ese tipo de representaciones más parecido al 2024 que el 2025, ¿no? A ver, el Congreso de ayer es el mismo del 2024. Alguna vez lo hablamos. Sí. Yo dije que dos cosas. La forma en que fue evolucionando la situación social y la situación de las provincias y la cercanía con las elecciones llevó a muchos de esos espacios a tratar de diferenciarse del gobierno. No les costó nada volver a involucrarse en el mismo espacio con el que le dieron todos los apoyos a partir del 10 de diciembre del 23, cuando permitieron aprobar todas las cosas que permitieron aprobar. Así que, digamos que
terminaron como empezaron, si me permitís el juego de palabras. Te aclaro que me acaban de confirmar rápidamente mi equipo, mis asesores, que efectivamente el dictamen no sirve para extraordinaria. O sea que cuando va a extraordinaria tiene que buscar un nuevo dictamen. Okay. Tiene que haber un nuevo dictamen. Muy bien. Es probable que ese nuevo dictamen forme parte de las cosas que van a acordar con esos gobernadores amigables, y que probablemente haya alguna concesión que hoy en el presupuesto no está para lograr esa mayoría que necesitan para aprobar el presupuesto. Pero bueno, todo eso lo iremos viendo y lo seguiremos comentando, porque yo dejaré de ser diputado, pero no voy a dejar de hacer las conversaciones con vos. ¿Qué te parece? No hay ningún problema. Quiero pensar. Ayer a la noche, salvo que tengas algo más de Congreso, ayer a la noche nos mensajeamos un poco a la expectativa de lo que estaba pasando en Estados Unidos. Y la verdad que es un resultado que ha llamado la atención. Le pido a Néstor, ahora nos vamos a dedicar a eso más profundamente, pero breve resumen, título y bajada, te diría si fuera gráfica, Néstor. Bueno, ganó Mamdani, legislador, hombre del Partido Demócrata, del ala más de izquierda, que peleó contra el establishment de su partido. Ayer decíamos que era el favorito, y efectivamente le sacó 10 puntos de diferencia al candidato que el propio Partido Demócrata puso por independiente, porque había perdido la interna. Que apoyaba a Trump. Claro, y Trump salió con todo a pegarle. Trump y Marco Galperín, después si querés hablamos de eso también. Marco Galperín. Hay mucho susto con un musulmán de izquierda socialista en la alcaldía de Nueva York. Veremos qué pasa. Galperín, así es. ¿El uruguayo? El uruguayo. Mirá vos, qué llamativo. Bueno, y en otras elecciones también. ¿Es que se nacionalizó uruguayo, Galperín? ¿Sí? No, yo te escucho que no, el tipo tributa en Uruguay, que yo ya estoy pensando. Sí, en Virginia, en New Jersey ganaron mujeres, en algunos casos por primera vez, en general de una corriente más progresista, y de cara al 2027, cuando sea la primaria del Partido Demócrata, hay toda una corriente muy de izquierda dentro de los demócratas que está cobrando más relevancia, y son todos muy jóvenes. Mamdani tiene 34 años nada más. Por lo que leí en el Times, hay como una lectura de, Trump empieza a cosechar estos resultados electorales. ¿Qué decís, Carlos? Sí, a ver, coincido y agrego, si puedo, porque hubo diversos resultados, todos, yo diría, favorables a la oposición, de distintos matices, porque una cosa es el alcalde electo de Nueva York y otro la gobernadora electa de Nueva Jersey, que ideológicamente tienen matices dentro de un espacio diverso como es el Partido Demócrata, en un país que hay que entender que es básicamente bipartidista, ¿no es cierto? Que funciona sobre el sistema de dos partidos. Ahí aparecen a veces algunos otros candidatos y demás, pero está claro que la historia política electoral de Estados Unidos es republicanos versus demócratas. Lo que hubo ayer fue, yo diría esencialmente, que Trump perdió en todos lados. En algunos, como en el caso de New York, pese a las amenazas virulentas que virtió, más duras que incluso a las de la Argentina, porque las hizo con más precisión, ahí sabía bien de lo que se trataba, aquí parecía que estaba medio confundido. Allí dijo clarito, y además dijo, si gana ese comunista, no le corto todos los recursos porque no vamos a tirar plata y qué sé yo cuánto, así que los neoyorquinos la van a pasar muy mal y qué sé yo, y 50 y pico % de neoyorquinos votaron esa opción, a pesar de la amenaza, a pesar del apriete, y además con un dato, con récord de votantes. Porque aumentó. No me estoy equivocando, ¿no? No, es correcto, sí. Récord de votantes. Todo un hecho político que habrá que analizar. Y además... A ver, que suele leerse, ahí voy a ese además, suele leerse que si hay desgano, si hay enojo o si hay poca confianza en la política en general, en una elección que no es obligatoria, no, pero cuando hay manifiesta bronca, eso te impulsa a ir a votar, ¿no? Por eso el señalamiento. Y además que, Carlos... Pero claro, que en el caso de Nueva York, el alcalde electo
planteó una serie de derechos para la ciudadanía, pero dijo una cosa fundamental, que eso había que resolverlo poniéndole nuevos impuestos a los ricos. Es decir, se metió con una cosa fundamental que es, vos me lo escuchás decir permanentemente, porque si no la cuenta no cierra, vos haces toda la lista de reivindicaciones, pero después tenés que decir de dónde sale. Es decir, hay que meterle nuevos impuestos a los ricos. Sí. Por eso seguramente Galperín salta como loco, porque no le gusta para nada. Claro. Ahora, bueno, agrego algo, y díganme, Néstor y Carlos, si estoy exagerando. Siempre nos interesó en que vuelvan la lectura de lo que pasa, ¿no?, en términos internacionales, la columna de Néstor, una columna central en nuestro programa. Sí. Pero en este caso también estamos observando qué es lo que pasa con Trump y el gobierno de Trump, porque la dependencia que hay del plan económico de Milei respecto de cómo políticamente esté Trump y la fragilidad emocional o esos espasmos que suele tener en términos de decisiones políticas Trump puede perfectamente impactar en la Argentina. ¿O me equivoco, estoy exagerando, Néstor, Carlos? Bueno, para mí no. Fíjate lo que pasó en Brasil, digamos, cuando estaba Joe Biden, muchos dicen que la liberación de Lula de la cárcel tuvo alguna injerencia del Partido Demócrata, y la caída en desgracia de Bolsonaro implica un cambio importante para Trump, que pierde un aliado ahí y por eso, entre otras cosas, fortalece a Milei. O lo que acaba de pasar hace pocas en Bolivia, luego de la derrota electoral del MAS. Hoy se decidió la liberación de Yanine Áñez, la golpista que estaba condenada, y lo libera. Entonces todas estas movidas geopolíticas tienen impacto en la política interna de cada país, según donde soplen los vientos en el país principal, que es Estados Unidos. Pero claro, Carlos, si está interviniendo, si el Tesoro estadounidense maneja el tipo de cambio de la Argentina, todavía más, digo yo, ¿o no? Obvio. Yo, dicho con el cuidado que hay que decirlo, hacía hoy una ironía en una conversación. Decía, bueno, como Estado asociado no podemos dejar de mirar con mucha atención lo que está pasando en el estado de Nueva York. Claro, está bien. Por esta cosa tuya que vos ponés ahí en QR, cuando ponés la banderita y... Sí, fea, pero claro el mensaje, feo, pero es claro el mensaje. Sí. Claro, pero porque nunca hemos visto, cuando yo digo... Che, me quedé sin tema para denunciar, porque directamente ellos lo convierten en bandera. Es decir, antes nosotros decíamos, se están alineando con el imperialismo, se están subordinando a los Estados Unidos, y ellos te lo dicen. Nosotros estamos alineados con Estados Unidos y queremos hacer todo lo que Estados Unidos diga que tenemos que hacer. Claro. Entonces no hay más denuncia, está claro, ¿no? La discusión es si eso es bueno o malo, pero no es si es o no es. Claro. Es. Claro. Está asumido como estrategia fundamental de este gobierno, una alianza incondicional en todos los elementos, en todos los espacios. Si se habla de lo que se hable en las votaciones en Naciones Unidas, ¿verdad?, alineado incondicionalmente con Estados Unidos. Ahora va a contar Néstor, en un ratito va a contar Néstor cosas que están pasando con acuerdos con China que Argentina tiene, que parecería que están retrocediendo. Pero, bueno, por ejemplo, una pregunta muy pertinente para el nuevo jefe de gabinete, que va a seguir siendo vocero en la próxima conferencia de prensa que dé, es, bueno, ¿cómo recibió el gobierno las elecciones en Nueva York, no? Sería una pregunta pertinente, porque ahí habría una mirada interesada sobre el tema. Pero bueno, Carlos, no, quería compartirte otra noticia. Vos sabés que hoy estábamos leyendo recién, Luispa estaba sorprendido en el arranque. Conferencia de prensa, 6 de la tarde, el flamante nuevo presidente de River, ¿se llama cómo? El presidente de River. Di Carlo. Con Marcelo Gallardo para confirmar la continuidad de Gallardo. Pobre Gallardo. ¿Por qué pobre Gallardo? La historia de las confirmaciones es dramática. Porque, no, pero esperá, lo digo ahora serio, lo digo serio. No, sin chicaneo ni nada. Sí. Y sacar River. Cuando alguien lo confirman es que se estuvo discutiendo el tema. Porque si no, no hace falta confirmar. Claro.
Si esto pasa en política, igual cuando el presidente dice ratifico que el ministro de Economía sigue en el cargo, es porque se estuvo discutiendo si seguía en el cargo. Está bien. Habla de algún grado de crisis interna, digamos. Habla de algún grado de crisis, para mí es un tema ese, ¿eh? Muy bien. Pero no, y sacar River, no, te juro que no tiene ningún tema de hinchismo en este caso. En la política pasa siempre, cuando vos ves que hay una ratificación, el ratificado está en problema. Qué prolijo, qué cuidadoso, ¿no? Qué prolijo es Carlos para hablar, ¿no? Para mandar el mensaje y al mismo que dar la forma. Eso es arte, ese es el arte de la política. Pero ¿por qué? Pero si lo que digo es lo que pienso. Sí, está bien, está muy bien. Bueno, estamos a miércoles, todavía nos falta el viernes, ¿o querés ir adelantando? ¿Quién llega mejor? No, espera, vamos a hablar en serio de fútbol. Los Boca River son partido aparte. Y no necesariamente como viene cada uno es un factor determinante. ¿Eso es un cliché o es verdad? Vos que estuviste... No es un cliché, yo los he vivido, entonces... O sea, vos has visto planteles que vienen muy, muy firmes, muy seguros y que después en ese tipo de partido pasa otra cosa. A ver, está claro que si yo digo lo que deseo, es exactamente lo contrario de lo que acabo de decir. Claro. Pero yo digo... El jugador del equipo que viene de punto en un partido de estos sabe que justamente como viene de punto tiene la gran chance de que con ese solo partido revertir toda una situación, que es una gran oportunidad. Tiene menos presión también, ¿no? Y claro, todo es relativo. También te digo, si le va mal, se le potencia, es decir, notablemente, porque va a tener que hacer otra conferencia de prensa, Di Carlo. Igual no te está sacando, Carlos, no te está sacando el título. Dije si le va mal. No, digo si le va mal. No. Digo que Pablo no te está sacando el título que quería sacarte. Eso es lo que digo. ¿Cuál era el título? Sí, quería algún título más, claro, algún título más fuerte. No, quería pero esperá, es fuerte. No, pero si River pierde, Di Carlo va a tener que repetir la conferencia. Sí, pero ¿y si Boca pierde con este River, qué pasa? Claro, nada. Bueno, porque Boca queda arriba de River en la tabla, sigue arriba de River si pierde. Bueno, sigue arriba de River, claro, no pasa nada. Hay que perder con este River, Pero yo, sí, la verdad que sí. Tenés razón, comparto, estamos de acuerdo. Por eso te digo. Pero a ver, a mí me tocó ir a la cancha de River de punto y salir ganando. Y sé lo que se siente al revés, ¿no? Claro. Es decir, yo he ido como vicepresidente de Boca de punto y nos fuimos ganando. ¿Cuál? ¿Te acordás cuál partido? No importa. Está bien. No importa. Muy bien. No. ¿Sos cabulero? Pero si me querés que me acuerde, ahí no fui como vicepresidente, pero te voy a decir uno que fuimos de punto, que donde Torresani nos hace el gol en el primer tiempo y Boca y le pega un baile a Boca en el primer tiempo infernal, y en el segundo tiempo Boca se lo gana 2-1. Y fuera de toda el primer tiempo termina como para que River le gane, lo golea a Boca, porque fue realmente le creó un montón de situaciones y demás. Y el segundo tiempo fue otro partido, Boca le metió 2 goles y le ganó en la cancha de River, los de River se querían morir. Y bueno, ya sí. ¿Y al revés? ¿Soy cabulero? No soy cabulero. ¿Y al revés te pasó? Estaba todo para Boca y... De eso no me acuerdo. Ese no te acordás. Bueno, el viernes profundizamos, si te parece. Me parece bien. Abrazo grande, porque Carlos. Es más ameno esto que hablar del presupuesto. Y la verdad que sí. Es más llevadero. Abrazo grande. Pero igual, yo no puedo dejar una cosa más. Estoy muy feliz por lo que pasó ayer en Nueva York, porque muestra que nada es definitivo. Trump arrasó hace 1 año y pico. Arrasó. Y sus políticas hacia el interior de los Estados Unidos hicieron que ayer tenga una derrota en todos lados, porque además perdió en New Jersey, perdió en Virginia, también perdió en una que no se elegía
cargos, pero en California una elección que va a tener mucho que ver con el futuro, porque se votó una enmienda de composición de los distritos que cambia a favor de los demócratas y que les da 5 bancas más a los demócratas para las elecciones del año que viene. Y también se votó en Miami, que es un bastión de los republicanos, y tienen que ir a segunda vuelta porque el resultado no fue el que esperaban tampoco en la Florida. Te digo que es un resultado el de las elecciones de Estados Unidos para tener en cuenta, y que si bien no pasó lo mismo en la Argentina porque el chantaje tuvo efecto, nos permite ser optimistas sobre el futuro si este gobierno, como es de esperar, continúa y profundiza el rumbo. Nos quedamos con eso, Carlos. Un abrazo grande. Chau. Carlos Heller, 5 de la tarde, 1 minuto. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Súmate a la experiencia Pulqui Bar. Ciclo El Oído Mutante, charlas del rock argentino. En noviembre, 3 encuentros sobre 2 décadas de nuestro rock. Exponen Norberto Cambiaso, Víctor Pintos y Alfredo Rosso al 11 49 94 29 98 o al correo lasideasnativas@gmail.com. Actividad arancelada, cupos limitados, no te quedes sin tu lugar. El Pulqui Bar, punto de encuentro en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos 484. Las cooperativas construyen un mundo mejor. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. ¡Wow! Como dices, cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Nuevo en Ediciones Continente. La formación de la conciencia nacional, de Juan José Hernández Arregui. Un libro que rompe los mitos de la izquierda sumando el análisis de la conciencia nacional. Una obra vigente del intelectual que unió al marxismo con la experiencia del peronismo. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, soy Patricia, los escucho desde Quequén, Necochea, provincia de Buenos Aires, la mejor playa argentina, bordando un tapiz.
Gracias a la Comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Ideas que vuelvan. Que vuelvan las ideas. Puedo contar muchos juegos porque todos tenían como un trasfondo de lo que nos pasaba. Jugábamos me parece que jugábamos a ser como nuestros papás, a ser militantes. Y ser militante para nosotros era ser parte de una organización. Y bueno, y eso lo fuimos recreando en nuestros juegos. Juegos de armar documentos acerca de cómo, digamos, comportarnos entre nosotros, ser buenos amigos, ser buenos hermanos, ser solidarios. Y bueno, y en los juegos también se expresaban esas cosas. Yo me acuerdo que, me parece que con vos, pero bueno, capaz que era otra niñita, organizábamos que cuando tuviéramos 10 años íbamos a inventar una super máquina que devolviera, era con vos, ¿no? Que devolviera la vida. Que vuelvan las ideas. Atravesar lo colectivo para mí es sentir que o somos felices todos o no es feliz nadie. O hay para todos o no hay para nadie. Digo, ese concepto, digamos, de justicia entre nosotros y de igualdad te lo da la experiencia de lo colectivo. Y bueno, y eso es la guardería. Quemarás el rencor, el fuego de un infierno precoz, y buscarás esa voz que te recuerde para siempre que sos así, ya lo verás. Agarra el fuego, sueña que vuelan dormido, buscando en el cielo sentido. Quemarás el dolor, el fuego más sagrado de hoy, y buscarás el amor en un rastro ciego de lo que ya no sos. Poder resistirte a todo, menos a la tentación en tus modos. El amor es un sentir y también una idea. Menos sabemos, más sospechamos, y de allí en más todo este silencio. ¿Cómo te sientas? ¿Cómo te siento? Traigo lo mismo. Quemarás el dolor, el fuego más sagrado de hoy, y buscarás el amor en un retroceder de lo que ya no sos, y quemarás el rencor en el fuego de un infierno precoz, y buscarás esa voz que te recuerde para siempre que sos. 5:10 de la tarde, entramos ya 10 minutitos, segunda hora de programa, 21 grados 8 décimas la temperatura en Buenos Aires y alrededores. Para lo que resta del miércoles, algo nublado. Para mañana jueves, mínima 12, máxima 19.
algo nublado. Después ya viernes, sábado y domingo vienen en paquete. Se los contamos mañana jueves. Gaby Radiche, ¿a dónde vamos? Bueno, vamos a una nueva edición de lo que supo darse a conocer como Contracampo, una manifestación que fue genuina, surgió del corazón de lo que es el cine o los gestores, los hacedores del cine argentino, en protesta en contra de la gestión actual del Inca y que en el día de mañana comenzará a girar en su segunda edición, esta vez con otro nombre. El nombre es Fuera de Campo. Ese es el nombre elegido para la ocasión porque, bueno, mucho tiene que ver con todo lo que en el fuera de campo es lo que no está dicho, lo que no está mostrado, lo que no está en la pantalla y que a la vez está contándose y está presente. En este caso se van a hacer una serie de acciones que incluyen desde ya proyecciones, estamos hablando de la recuperación del mucho y diverso cine argentino, en este fuera de campo que tendrá como escenario el Teatro Enrique Carreras. No solo va a ser el Teatro Enrique Carreras en Mar del Plata, estamos hablando de una muestra que es una muestra de resistencia frente a esta política de vaciamiento y de paralización del cine nacional y ya a las puertas de una nueva edición del tradicional Festival de Cine de Mar del Plata. Este viene a mostrar su acción poderosa en defensa del cine argentino. Fuera de campo entonces con distintas proyecciones, con debates, con presentaciones de libros, con unas remeras que están buenísimas que si se meten ahora en el Instagram que es @fueradecampo.cine, van a encontrar que están también allí las remeras para ponerse la camiseta en esto que tiene que ver con una protesta en contra del ajuste material, el ajuste real que hay respecto de lo que es la realización de cine en nuestro país y también con el ajuste simbólico, ¿no? Porque estamos hablando de un ataque que va más allá de la paralización del cine, sino que va también en el desprecio, en quebrar esa ligazón que hay con el público, en poner en tela de juicio que una película sea buena porque no lleva público al cine, ¿no? La taquilla como un valor. El hoy y el ayer van a estar presentes en esta edición de Fuera de Campo porque, por ejemplo, abren con Diciembre de Lucas Gallo, que es una película del 2001 que retrata ese tiempo, el diciembre de 2001, que ya sabemos de qué estamos hablando, pero también, por ejemplo, van a proyectar una película del año 34, poniendo en valor que el cine argentino era muy poderoso en el 30, en el 40, en el 50, y ahí aparece Gente Bien de Manuel Romero con Hugo del Carril como protagonista. Habrá proyecciones de Filmoteca, la gran acción cinematográfica de Fernando Martín Peña, Filmoteca en vivo y con material en fílmico, que también es una acción política. Cuando uno dice en tiempos de lo digital proyectar en fílmico, también se pone en valor todo ese gran trabajo que hace muchísima gente por proteger, por restaurar, por sostener el valor de la memoria del cine argentino. Bueno, distintas películas, algunas que vienen con un gran recorrido en festivales, como por ejemplo Las Corrientes, de Milagros Mumenthaler, El Mundo del Revés, que también tiene, ahora en breve tienen su estreno también oficial, y de paso también la acción de la presentación de un diccionario de films argentinos, de un gran historiador, un gran defensor del cine como es Raúl Manrupe, junto con Ale Portela, va a estar presentado por Diego Trerotola. Todo para el que le gusta el cine nacional, con esa fuerza que tiene y esa enorme identidad, poderosa identidad que es mucho más allá de lo que es cortar tickets. Va a ser a partir de mañana, desde el jueves y hasta el martes, en Mar del Plata. Repito, si andan por Mar del Plata, no solo en el Teatro Enrique Carreras, sino también que hay a la noche algo muy poderoso que es el encuentro, encontrarse en Bora Bora. Ese es el lugar de operaciones. Ahí todos los que anden dando vueltas por el festival. Es un festival que... ¿Qué pasa ahí en Bora Bora? Van a ser los encuentros post-proyecciones. Las proyecciones en el Teatro Enrique Carreras. Hay algunos desayunos con carácter... La jodita, digamos. Sí, las joditas en los festivales de cine son muy importantes, son los lugares de encuentro, de charla, de invitar a ver otra película, de generar posibles filmaciones. El encuentro más que nunca es necesario, de escucharse, de escuchar qué es lo que viene a contar el otro, que recibieron más de 700 películas en esta edición. Es una edición muy importante porque, bueno, el cine argentino está remitiendo dramáticamente en su producción, está paralizado
paralizado. Las pocas producciones que hay tienen que ver con el impulso de las plataformas, que está bien, es una fuente de trabajo, sí, que cuentan lo que necesitan para monetizar, es otro el carril. La diversidad del cine argentino necesita este tipo de acciones de sostén, así que a partir de mañana, fuera de campo, todo lo que no está en la pantalla y que es muy poderoso y tiene mucho para decir, ahí va a estar en Mar del Plata, paralelo, a pasitos del Festival de Cine Tradicional. Ideas en el mundo. Néstor Restivo. Que vuelvan las ideas. Restivo. Internacionales. Completamos información sobre elecciones en Estados Unidos, Néstor. Bueno, algo dijimos en la entrevista con Carlos. Ayer hubo elecciones en varios lugares, como bien dijo él, no solo en Nueva York, en Virginia, en Nueva Jersey, en Miami, en California. Claro, son elecciones locales, no ni siquiera estaduales, entonces es difícil decir que marcan una tendencia anti-Trump, pero marcan una tendencia anti-Trump, porque aunque sea a nivel local, lo que refleja la elección es esta grieta tan profunda que hay en la sociedad estadounidense, que algunos inclusive llevan al extremo de la posibilidad de una guerra civil. Hemos hablado de eso, de una confrontación muy grande entre la derecha radical, antidemocrática de Trump, y gente que la está pasando muy mal y que pelea contra eso. Por otro lado, gente muy rota que sin embargo apoya a Trump, fenómenos que se dan en la Argentina y que se dan en otros lugares también, ¿no? La atención se fijó en Nueva York, primero por la característica de esa ciudad tan conocida mundialmente y también por la característica del personaje que ganó, que como decía tiene 34 años, Zohran Mamdani. Ayer decíamos, es un joven que nació en Uganda, hijo de padre y madre de ascendencia india, intelectuales los dos, ella es cineasta y el padre del alcalde electo es profesor. Se mudaron a Sudáfrica desde Uganda y de ahí fueron cuando él era muy chiquito a Estados Unidos, donde se radicaron y él se nacionalizó. Un joven que se declara socialista, que hizo una campaña extraordinaria en redes y con los jóvenes. Hay una nota muy buena hoy en Página 12 de Julieta Dussel, que Julieta es una colega que conoce mucho Nueva York y traza el perfil de la campaña de marketing y de comunicación que él hizo, porque además tuvo que enfrentar al candidato del establishment, también del Partido Demócrata, Cuomo, que había perdido su interna contra Mamdani y decidió igual presentarse en forma independiente con mucho apoyo de millonarios de Nueva York, del clan Clinton, es decir, del establishment del Partido Demócrata. Mamdani, en cambio, hizo una campaña recorriendo todos los barrios, todos los 5 distritos de Nueva York, con mucha agilidad en las redes y demás, y le sacó 10 puntos de ventaja, 50-40, ¿no? Números redondos. Muy lejos tercero quedó un candidato republicano. Sabemos que el trumpismo y el Partido Republicano nunca fue muy fuerte en Nueva York, pero hizo una elección espantosa y se notó claramente que hay una oposición en Nueva York a las políticas de Trump. En Virginia ganó Abigail Spanberger, va a ser la primera mujer gobernadora de ese lugar. Y Mickey Sherry ganó como alcaldesa en Nueva Jersey, también todos del Partido Demócrata. Bien decía Carlos que tienen tendencias distintas, pero son de oposición en todo caso a Trump. Spanberger tiene una particularidad muy especial, ¿no? Ex agente de la CIA, ex agente encubierta de la CIA. Sí, por eso una línea distinta. Me llamó la atención leer eso, ¿no? Sí, allá está aceptado, eso es, digamos, nosotros lo vemos como algo horrible y en Estados Unidos es un laburo, es como alguien que trabajó en la CIA en algún momento. Y la tipa era ex agente encubierta de la CIA. Carrie Madison de Homeland. Claro, y también bien decía Carlos, qué serie, por Dios. Bien decía Carlos que en Miami era un lugar donde pensaba la derecha estadounidense ganar, con Francis Suárez, ese era su candidato, ganó, pero no llegó a los votos suficientes como para ser alcalde electo de Miami, que es el núcleo duro de la derecha estadounidense, y tendrá que ir a balotaje. Posiblemente gana, pero va a tener que ir a balotaje. Interesante dentro del Partido Demócrata, ¿no? Digo, por ejemplo, el expresidente Barack Obama lo llamó para felicitar a Mamdani, los Clinton no, insisto, apoyaron a Cuomo. Los millonarios apoyaron a Cuomo, pero hay toda una camada, yo noté algunos nombres, todos tienen entre 30 y 34 años, algunos son conocidos. Alexandria Ocasio-Cortez es representante, diputada, digamos, es quizá la más conocida. Bernie Sanders es un hombre mayor, senador por Vermont, pero hay una camada entre 30 y 34 años, un muchacho Greg Casar, Yazzanin Ansari, son todos diputados o representantes de Minnesota, de Arizona, que pertenecen a Generación Z, Justicia Democrática, a Votantes del Mañana, Voters of Tomorrow. Son todos grupos que están empujando a que en el 2027,
cuando sean las primarias que deba elegir al candidato de demócrata que pelee contra Trump, si quiere ser reelecto, o eventualmente otro candidato, va a tener una representatividad importante de cara a esta crítica muy muy grande que hay en Estados Unidos por la tiranía, como ellos le llaman. Muchos gobernadores, el alcalde de Chicago han hablado de eso, ¿no? Trump como un tirano, como un autócrata, como un hombre que viola cualquier norma, que ha militarizado todo el país, y que ha tenido hoy mismo mensajes en Truth Social, su red social, muy duros contra Mamdani, ¿no? Y también decía que Marcos Galperín tuiteó furioso contra el triunfo de un socialista en Nueva York, diciendo que lo que demuestra es que Nueva York es una ciudad que se ha convertido al tercer mundo, que es una ciudad tercermundista y que se van a ir todos a vivir por suerte a Miami. Eso dijo Galperín. La colectividad judía... Qué extraño y bueno, eso, ¿no? Pero él es un personaje que expresa eso, ¿no? Elon Musk también. ¿Pero tuiteó. quiénes se irían a vivir a Miami? No entendí. Los de Nueva York, porque como es una ciudad tercermundista, la gente de bien debería irse de ahí. ¿Y Miami qué es? Es una gente... Está muy tronado Galperín, ¿no? Sí, la verdad. Muy tronado está. Sí, yo creo que sí. Nadie le quita mérito por su desarrollo, pero el modo en que interviene públicamente en las discusiones, en los debates... Nadie le quita mérito. Hace poquito Ale Berkovich difundió una información según la cual en los primeros 6 meses de este año recibió $51 millones de exenciones impositivas por parte de Milei. Ese es el tipo que habla de emprendedores, 51 millones de dólares de exenciones impositivas entre enero y junio de 2025. Esa es la nuestra, ¿no? Es literalmente es lo que se deja de recaudar, claro. Sí. Exacto. Y en esa nueva derecha también hay que incluir a la extrema derecha de religión judía, que es muy importante en Nueva York, que también llamó a los judíos a irse de Nueva York. Habló un ministro del gabinete de Netanyahu, creo que era el ministro de Vivienda o de algún rubro así, invitando a los judíos de Nueva York a irse porque ahora va a gobernar alguien que está a favor de Palestina, que es de origen musulmán. Se va a poner caliente también hay que decir que en Nueva York se dan algunas de las movilizaciones convocadas por judíos a favor de Palestina más grandes del mundo. También hay que decirlo, ¿no? Por eso hablo del poder de lobby que tienen los sectores muy ricos, esta extrema derecha judía, de muy millonario. No hablo de la gente que profesa esa cultura y esa religión, sino los poderosos, que increíblemente en esas vueltas de la historia, lo dijimos varias veces, están aliados a posiciones de extrema derecha que hace un siglo atrás los perseguía, ¿no? Esta confluencia entre esos dos sectores es nefasta y es un eje central de esta nueva derecha mundial. Este hombre viene a romper, este joven Mamdani, que va a asumir pronto la alcaldía de Nueva York, viene a romper todo eso y es una nueva voz de esperanza para que las cosas también cambien para el pueblo estadounidense, que vive un drama social de aquello. Déjame sumarte que celebraron en redes sociales algunos de los actores que son militantes de las causas vinculadas a los derechos de las personas, Susan Sarandon, Pedro Pascal, Mark Ruffalo, son algunos de los que celebraron la llegada de Mamdani. Bueno, me preguntaba cómo va, si va a tener alguna repercusión esto en ese evento al que Milei entiendo Miami, que ya está viajando, en Miami, en el estadio de Miami Heat, en el estadio del equipo de básquet, American Business Forum, o Foro de Negocios Americano. Va a estar Trump, los únicos dos que van a hablar, entiendo yo, sin que alguien los entreviste, son Trump y Milei. En distintos días. En distintos días los convocan, a Milei lo convocan por una suerte de ser un rockstar. ¿Messi está el día de Milei? Messi cierra hoy, no. Milei creo que está mañana y Trump creo que cierra el viernes. Messi cierra hoy, Gianni Infantino, Rafael Nadal, bueno, y un montón de otros grandes emprendedores, grandes empresarios que van a estar ahí dando como una suerte, no sé si la dinámica es de charla TED, pero algo por el estilo, ¿no? Y no tengo dudas que directa o indirectamente Trump va a hacer alusión a este mapa electoral político estadounidense. También te faltó decir una persona importante, para mal, que va a ir es Corina Machado, quien ya dijo ya habló hace un rato. Bueno, que con todo su discurso en contra de la democracia en Venezuela, diciendo que la caída de Maduro después va a propiciar la caída de Nicaragua y de Cuba. En fin, eso es lo que en todo caso el electorado de Nueva York y muchos otros electorados de Estados Unidos ayer votaron en contra. Como siempre, presencia de que vuelvan las ideas en las calles de Buenos Aires, sobre todo los miércoles en los alrededores del Congreso. Allí se movilizan jubilados y jubiladas y distintas organizaciones y gente suelta que acompaña ese reclamo. Está nuestro compañero Alejandro Aimú allí en el móvil de la radio. Hola Ale, buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, acaba de iniciar la mesa coordinadora de jubilados en la plazoleta frente al Congreso, mientras las calles de Entre Ríos e Irigoyen está cerrada, Alsina y Sáenz Peña está cerrada por la policía y también Rivadavia y Sáenz Peña sigue cerrada. Te cuento que, bueno, el número, a comparación de otras veces, ha mermado mucho. Y estamos con la presencia y la compañía de Carlos Raimundi. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo le va acompañando a los jubilados este miércoles? Sí, bueno, todos los miércoles. Hoy, como cambió el horario, siempre se hace a las 3 de la tarde, a partir de hoy es a las 5 de la tarde por la temperatura. Estuve un rato más temprano y es muy triste ver la militarización del área, ¿no? Por una cosa tan legítima como es el reclamo de una jubilación digna de los jubilados. Y la reflexión, estamos en medio de las marchas, se está aproximando una parte de la marcha, estamos por hablar en la marcha de los jubilados, pero muy brevemente, para resolver la pobreza de los jubilados hay que intervenir sobre la riqueza de los grandes grupos económicos. La Argentina tiene una renta en dólares de la minería, del cobre, del oro, del litio, de las tierras raras, el petróleo, los hidrocarburos, el gas, de la pesca, de la pampa húmeda, de la energía, que si no se capturan esos dólares para que el Estado los redistribuya, es imposible resolver el problema de los jubilados, de la educación universitaria, de la ciencia, etc. Bien, Pablo, si querés te paso brevemente con Carlos, porque tiene que ir a hablar a la mesa este invitado, te paso con él. Muy breve. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Gran abrazo. Doy fe que va todos los miércoles, me lo cuentan mis viejos, por otra parte. Así es, claro, porque me encuentro con ellos, por supuesto. A ver, Carlos, dame una mirada, una pincelada, a cuenta de otra charla un poco más extensa, de cómo te imaginás este segundo tramo del gobierno de Milei, en función de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas desde la elección. Mira, yo creo que el salvataje del Tesoro de Estados Unidos desempeñó un papel muy importante para desahogar al gobierno que estaba en una crisis desesperante, pero eso no tiene un futuro sólido porque no está fundado en la producción, en el desarrollo, está fundado estrictamente en el universo financiero y en la renta del JP Morgan. Por lo tanto, la crisis social no se va a resolver por eso, y creo que el debilitamiento de ese salvataje no solamente va a provenir por la fragilidad del gobierno argentino, sino también por la fragilidad del sistema económico de los propios Estados Unidos. Cuando quieras lo puedo desarrollar con más argumentos. Abrazo grande, Carlos, gracias. Abrazo, Pablo. Ale. Sí, bueno, como te decía, la verdad que ha mermado muchísimo la cantidad de personas, acompañado por los sectores de izquierda, por el grupo Jubilados por Palestina. La verdad que es desproporcionado el despliegue de policía respecto de la cantidad de personas que se están movilizando en este momento por acá. Abrazo grande, Ale, siempre gran cobertura, gracias. Gracias. 5:28. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano?
de un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington, de un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. ICBC. El futuro nos inspira. Somos Radio. AM530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Volver con actualidad. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Estábamos en Mar del Plata. El plan era enterrar el Alca, pero éramos un grupito como mosqueteros, como 3 mosqueteros contra un batallón. El batallón aquel que venía lo dirigía George Bush. No solamente ha sido la rebelión de los movimientos sociales, sean obreros, originarios, sino era una rebelión de los presidentes democraticamente electos. Eso nos daba mucha esperanza. Eu penso que aquela reunião ela foi histórica para nós na América Latina. E ela foi histórica para a relação posterior criada entre os países que compõem a América Latina, sobretudo a nossa querida América do Sul. La Argentina es digna. Echemos a Bush. Yo me acuerdo de Kirchner, antes de este evento del Mar del Plata, que decía: América Latina no puede seguir siendo el patio trasero del imperio norteamericano. Yo decía, en vez de que se llame ALCA, debe llamarse ALGA, Área de Libre Ganancia en las Américas. Viene un mundo en donde van a tender a formarse bloques, y lo que hace Estados Unidos, que es la gran potencia hegemónica, dice, bueno, hagamos un bloque acá, en el Western Hemisphere, como dicen ellos, en América, en las Américas, y ese bloque lo conduzco yo y ustedes vienen atrás. Nós tínhamos consciência de que toda vez que Brasil, Argentina e Venezuela se colocavam de acordo em algum assunto, era muito provável que a gente conseguisse aprovar. El hecho de poder ir en ese tren concretamente, mirándonos unos a otros, sintiendo la fuerza de estar unos con otros, fue extraordinario. Teníamos la necesidad de encontrar un espacio para decir no al ALCA. Nos sentíamos fortalecidos, valentonados, no estamos solos aquí. Una cosa la lucha sindical, lucha social, ya es una cosa la lucha ya desde los gobiernos. Eso era para mí mucha esperanza, especialmente sentí eso. Ya no estamos equivocados, estamos con hermanos presidentes. En nombre de nuestros hijos, los 30.000, que fueron los primeros que lucharon contra el imperialismo, dieron su vida contra este terrorismo de Estado, de este imperialismo que se está cayendo a pedazos. No invalidamos, no descalificamos, no nos queremos dueños de ninguna verdad, pero también es justo que nos respeten. Es lo que estamos pensando nosotros. Es lo que pensamos. Y somos naciones también. ¡Al carajo! Yo creo que ese día no lo voy a olvidar nunca en mi vida. ¡Patria muerte! Muy buena pieza de Mariano Randazzo para recordar los 20 años, celebrar, homenajear los 20 años del no al ALCA allí en Mar del Plata. Está en línea Jorge Tayana, sociólogo. Entre tantas responsabilidades, fue canciller, fue ministro de Defensa, senador nacional, acaba de ser electo como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por Fuerza Patria, y el 5 de noviembre de 2005, de esto estamos hablando, era vicecanciller de la Nación de Rafael Bielsa, que era el canciller. Jorge, gracias por esperarnos, teníamos ganas de que escuches también vos esta pieza. Sí, claro, muy lindo, muy emocionante recordar aquellas jornadas. Qué de voces además, ¿no? Qué de voces todas juntas. Sí. Fue una jornada, yo tuve la suerte además de que Néstor me designara el coordinador general del ALCA por la Argentina, así que me tocó encabezar la negociación durante como 2 años, desde casi que comenzó el gobierno de Néstor hasta la realización de
la cumbre, así que fue un proceso bien largo y complejo, porque había que llevar a los países y sobre todo había que armar la oposición al ALCA, ¿no? Que no éramos muchos, finalmente fuimos los 4 del Mercosur más Venezuela, ¿no? Claro, había que organizar el evento, que de por sí ya era gran responsabilidad, y había que organizar, lo voy a decir de una manera muy coloquial, pero había que organizar la escena para que efectivamente el mundo vea que aquí en el sur del sur se le decía que no al ALCA. Claro, bueno, eso fue una de las razones de la elección por parte de Néstor del lugar, dónde hacerlo, dónde se hace una conferencia de tantos jefes de Estado que implica tantas medidas de seguridad en un lugar como la Argentina. En general se hacían en Bariloche, en el Yao Yao. Claro. Porque el Yao Yao lo que permite es un escenario muy lindo, pero un gran aislamiento que desde el punto de vista de seguridad es muy efectivo, pero desde el punto de vista de la expresión de la gente, de la manifestación, de la voluntad popular, digamos, no tiene ninguna trascendencia. Sí, se necesitaba un lugar donde pudiera haber una movilización muy importante. Claro, donde pudiera llegar gente de otro lado, de Buenos Aires, de Córdoba, de Gran Buenos Aires, y donde hubiera posibilidad de manifestarse y un gran estadio. Y por eso él eligió Mar del Plata, que suponía desde el punto de vista de la seguridad una situación más compleja para resolver y garantizarla, pero al mismo tiempo permitía que además de la cumbre, de la reunión de los presidentes y primeros ministros, hubiera también una gran movilización popular que expresara también una serie de sectores sociales y movimientos que repudiaban la posibilidad del Tratado de Libre Comercio y no querían saber nada de eso, ¿no? Néstor Restivo está aquí, Jorge, también para preguntarte. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? La pregunta tiene que ver con cómo se cocinó ese acuerdo, no solo entre los gobiernos populares que citaste, sino también con un conjunto. Ayer hablábamos, ¿no? Fue una construcción colectiva de todo el continente, incluyendo hasta las centrales obreras de Estados Unidos, de Canadá. Digo, ¿cómo se cocinó ese acuerdo con organizaciones sociales, sindicales y articulada, por supuesto, con los gobiernos del Mercosur para llegar a ese buen puerto? ¿Qué recordás de alguna anécdota o alguna...? Bueno, hubo varias cosas. Primero, porque a partir del 1999, que se produce la cumbre ministerial de Seattle de la Organización Mundial de Comercio, se mostró que había una reacción masiva, popular, en contra de la globalización y de los tratados de libre comercio fuerte. Esa fue una cumbre de ministros que en Seattle no se pudo realizar porque un conjunto de movimientos se juntaron y pusieron 50.000 personas sorpresivamente en la calle que venían de buena parte de Estados Unidos y de Europa y imposibilitaron la reunión. Fue el primer triunfo de los movilizados frente al establishment de los ministros que querían los acuerdos. Y además tuvo la particularidad de que se organizó vía internet, o sea, la nueva tecnología comenzaba a ser apropiada por las fuerzas sociales populares y se utilizó para producir ese gran movimiento. Y de ahí para adelante hubo varias movilizaciones, en Génova, en Europa, en América, el Foro de San Pablo, el Foro Social Mundial, las reuniones de las organizaciones sindicales, porque además nosotros tuvimos una orientación política importante que fue qué tema tenía que tratar la reunión de la Cumbre de las Américas. ¿Cuál era el tema elegido? Ya se habían tratado muchos temas en los años 90 en varias cumbres. El único tema que no se había tratado en todos los 90 era el tema del trabajo. Y nosotros dijimos, bueno, primero somos un gobierno peronista, segundo, el tema excluido en este auge neoliberal es justamente el trabajo que va desapareciendo y que se va precarizando. Entonces, el lema de la cumbre y el tema central de la cumbre fue crear trabajo para fortalecer la democracia, para enfrentar la pobreza y fortalecer la democracia. Y eso permitió
introducirse en todo el mundo de las organizaciones sindicales que estaban viviendo todavía la época del auge del neoliberalismo, o sea que estaban un poco desarmadas, y meterlas dentro de este tema, lo que fue muy, muy positivo, y en eso jugó un rol importante Carlos Tomada, que era el ministro de Trabajo. Ya logramos con él y con todas las organizaciones de la región y del mundo armar un foro que tuviera una representatividad no solo marginal de los globalofóbicos, sino también de las organizaciones gremiales y de sus asociaciones. Entonces, eso le dio una fuerza y una capacidad movilizadora grande. Jorge, una última pregunta de mi parte, quizá más incómoda o en todo caso para la reflexión. Está claro que en ese momento fue un punto culminante de una lucha continental contra un pacto colonial, ¿no? Ahora, la pregunta es ¿qué pasó después? ¿Por qué no se pudo consolidar un proceso de integración? No, pero dos o tres cositas. Un proceso de integración que uno lo puede leer desde el gasoducto regional que no se hizo, hasta UNASUR, o hasta que gobiernos parecidos, aliados, Kirchner y Lula, no pudieran negociar juntos el tema, por ejemplo, de la soja con China. Es decir, ¿qué faltó para que el post no al ALCA pudiera ramificar un poco más positivamente y durable sobre todo, ¿no? Faltó una visión más de largo plazo y de una construcción que fuera no solo política y de coincidencia de los liderazgos, sino que pudiera emprender cosas más estructurales, ¿no? Y eso se dio en los dos planos. En el plano internacional se fue avanzando en el mundo multipolar, y de hecho Brasil estaba en los BRICS, y Argentina logró ingresar a los BRICS años después, pero la sacó el gobierno actual cuando estaba por empezar. O sea que desde el punto de vista de las opciones del mundo, de tener una especie de no lineamiento activo, que es como hemos llamado varios a esta posición que hay que tener en esta etapa de la globalización, eso se avanzó, pero lo que no se avanzó nada y se retrocedió de hecho fue en la integración regional, que era el otro polo. Si el no al ALCA significaba sí a todas las opciones y no quedar subordinados solo a Estados Unidos, pero al mismo tiempo suponía una fuerte integración regional. Y en eso no se logró avanzar, por pequeñeces, por falta de visión estratégica, porque en el medio hubo distintos inconvenientes, porque estuvo la crisis del 2008, que golpeó severamente y que llevó a la financiarización del capitalismo mundial, que fue una traba mayor, y porque después vinieron las recuperaciones y las caídas de los gobiernos progresistas, ¿no? En algunos lados tumbados y en otros por pérdida de elecciones. ¿Qué tal, Jorge? Luis Pablo Giniger te saluda, ¿cómo estás? Luis, ¿cómo estás? Bien, quiero preguntarte por el rol de la contracumbre, o mejor dicho, ¿cómo se vivía la contracumbre que estaba ocurriendo en las calles, en distintos ámbitos, allí mismo en la ciudad de Mar del Plata? Y en el estadio, ¿no? Si no me equivoco. Y en el estadio, claro. Mientras transcurría todas las actividades oficiales, ¿no? Quiero preguntarte por cómo la percibían los otros mandatarios, en particular, por supuesto, George Bush. Bueno, las contracumbres eran ya habituales en las cumbres de las Américas, por lo menos desde la segunda, desde la de Santiago de 1988, o 98, la cumbre de Santiago ya tuvo una contracumbre. Lo que pasa es que las contracumbres que estaban a cargo de los movimientos sociales no estaban tan enfrentadas a las cumbres oficiales, sino que eran como una especie de oposición aceptable y aceptada y razonable, digamos. Claro, claro. Por eso yo decía, eso se rompió en el 99 con el movimiento de Seattle, que fue con enfrentamientos, con lucha contra las policías, con detenidos, con muchos gases. Después en el 2001, en la cumbre anterior, en la cumbre de Canadá, que se hizo en Quebec, sí hubo también una contracumbre que al mismo tiempo tuvo enfrentamientos con la policía y fue muy gaseada. Lo que pasa es que estaba afuera, la cumbre se hizo en la ciudad de Quebec City y la contracumbre estaba afuera. Pero digamos, el ascenso de la oposición, su mayor virulencia y su mayor masividad estaba presente. O sea, de alguna manera se lo esperaban, eso me querés decir.
Sí, claro. Eso lo sabían todos, digamos. La presencia de una opinión popular crecientemente opositora a estas cumbres estaba claramente en la opinión pública y era conocido internacionalmente. Por eso nadie se le podía ocurrir que esa cumbre se podía hacer en Buenos Aires, por ejemplo. Claro. Porque eso no se podía garantizar el movimiento de los jefes del Estado, iba a ser eso se pudo hacer acá en el G20 años después y en otra situación política. En ese momento hubiera sido muy difícil hacer una cumbre en una gran ciudad como Buenos Aires porque hubiera quedado paralizada por las movilizaciones y nadie hubiera podido moverse. Claro. Lo que es cierto es que en la medida que crecían la oposición y la presencia social de esas oposiciones y la representación social y la existencia de diferentes países y grupos, estaba más claro que la reacción contra el neoliberalismo iba creciendo y ya en el 2005 la reacción contra el neoliberalismo era fuerte. Ya no solo había sucedido Seattle, sino que había fracasado otra cumbre ministerial de la OMC, la Organización Mundial de Comercio, en Cancún en el 2003. Es decir, el mundo estaba en crisis respecto al neoliberalismo y de hecho en América Latina y sobre todo en América del Sur habían comenzado a surgir gobiernos muy contrarios a ese neoliberalismo y que habían triunfado como reacción a eso. El ejemplo máximo es Lula, que está desde el 1 de enero del 2003 y que se había ganado en el 2002, y el mismo Néstor, que está desde mayo del 2003. Claro. Había una reacción que se veía venir y que estaba presente, y que básicamente se podía traducir en las consignas: queremos más y mejor democracia, no estamos contentos con esta democracia con poca participación y queremos salir de las políticas neoliberales, basta de desregulación, privatización y apertura económica. Estamos charlando con Jorge Tayana, en ese momento vicecanciller del canciller Rafael Bielsa. Estamos hablando del 5 de noviembre del 2005, 20 años del ALCA. Mirá, Jorge, estamos repasando algunas imágenes y se lo ve a Néstor hablando y atrás estaba Alberto Fernández, Aníbal Fernández, Ginés González García, Carlos Zanini por allí, Carlos Tomada allí de fondo, bueno, en toda la escena, mientras Bulla escuchaba con atención. Quiero contarte algo que no debe ser casualidad. Ayer le hicimos una entrevista muy extensa para nuestro canal de stream Floreal, que va a salir mañana jueves, se va a conocer a las 7 de la tarde, a Carlos Tomada. Y le preguntamos a Carlos, y Carlos nos referenció la consigna, lo que significaba esa consigna respecto de crear trabajo para derrotar la pobreza y fortalecer la democracia. Nos habló además, que yo lo quiero buscar, quiero encontrar eso, un discurso en Vancouver, si no me equivoco, de Cristina Fernández de Kirchner frente a todas las organizaciones sindicales del mundo, que dice que fue una cosa impresionante. Carlos Tomada estaba allí y dice que había dirigentes que le decían, les dije que esta era una mujer, una dirigente política que iba a conmover a las masas trabajadoras. Y nos contó algo, Carlos, que a ver si nos podés, si vos lo podés ratificar. Lo cuento porque lo contó al aire, se va a conocer mañana. Dice Carlos que en un momento Néstor Kirchner necesitaba que Bush se vaya. Que se aburra y que se vaya para poder cerrar la cumbre y que la cumbre no llegue no se cierre el ALCA. Entonces que le dice a Chávez... Que no llegue a tratar el tema del ALCA. Que no se llegue, claro. Y que le dice a Chávez, comandante, tiene que hacer lo suyo, vaya y hable. Y que Chávez empezó a dar un discurso de esos que daba de horas y horas y que en un momento Bush se arremangó y se fue, digamos, ¿no? Pero ¿cuál es tu mirada o tu versión de eso? Sí, yo estaba ahí. Yo estaba en el lugar que dijo Néstor, dijo, déjalo hablar. Déjalo hablar. Sí. Lo más interesante es una cosa que no ha trascendido, pero que sin embargo está en los registros, y que en ese momento pasó desapercibido. Y es que la última intervención de Bush, cuando ya estaba molesto, dice, él estaba con Condoleezza al lado, ¿no? Sí, Condoleezza Rice. Dice, bueno, al final no sé por qué tanto problema con esto del acuerdo de libre comercio de las Américas. Si no es un tema tan complicado, de lo único que se trata de ver cómo paramos a China. Mira vos. Igual que 2005. Mira vos. Pero está en las grabaciones, 2005.
Lo que pasa es que en ese momento aparecía como una cosa muy lejana y no creo que no salió ningún titular. Ajá. Pero sí había una cosa ya estratégica, no de la manera que adquirió, sobre todo a partir de Obama, que es el que empieza a incluir dentro de las amenazas a la seguridad nacional el desarrollo de China, sí, en el 2013 más o menos. Pero ya en el caso de Bush esto estaba presente. Del lado nuestro estaba presente de una manera distinta, estaba presente como uno de los países emergentes que iban a formar ese multipolarismo. Uh-huh. Y eso sí lo veíamos claro y en eso tuvimos razón. Lo que no logramos es nosotros consolidarnos con ese grupo y además no consolidarnos regionalmente, ¿no? Claro. No, pero me causaba gracia porque además de toda la política, de la geopolítica, de ese nivel, digamos, de ajedrez internacional, también está la picardía, ¿no? De tratar... ¿Por qué era necesario que se fuera Bush? ¿Cómo era la historia? No, bueno, porque había tiempos, y ya los tiempos estaban pasando. Sí. Y no había acuerdo, ya la noche anterior había sido un alargue que duró hasta las 12 de la noche. La noche anterior nos tocaba al coordinador y a los ministros estar discutiendo el texto final, sí, que teníamos que presentar a los presidentes. Y teníamos acuerdo en todo, en la declaración y en el plan de acción, menos en el punto que hablaba de si queríamos o no queríamos apurar un acuerdo de libre comercio, sí, si los países estaban preparados. Y ahí la conversación la llevamos exactamente hasta las 12 de la noche, porque a las 12 de la noche se acababa el tiempo extra que podían trabajar los intérpretes, y entonces no se podía seguir ninguna reunión. Entonces eso había empezado a las 9 de la mañana y duró hasta las 12 de la noche, hasta que todo el mundo se tuvo que ir a dormir. Yo me fui antes, porque me perseguía el delegado americano, para que pusiéramos un fin y que buscáramos una fórmula. Claro, el hecho era que lo que quedó fueron dos fórmulas, que es lo original de ese documento. El documento dice, en el párrafo, no me acuerdo cuál, algunos países consideran que es oportuno avanzar y finalizar las negociaciones para un acuerdo de libre comercio en las Américas, mientras que otros países consideran que todavía no es oportuno avanzar en ese punto. O sea, quedó en papel la diferencia expresa. Lo que nosotros logramos es que no se pusieran los números de los países que estaban de cada lado, porque claramente nosotros éramos menos, pero teníamos la ventaja de ser el dueño de casa y por lo tanto el que conduce el documento y las negociaciones. Manejar los tiempos. O sea, se tenía que terminar la reunión antes de tener que firmar eso o eventualmente votar porque se perdía la cosa. No se votaba porque era por consenso. Está bien, claro, la cantidad de países. Para eso teníamos que lograrlo hacer. Y al final, quedó así. No se encontró otro asiento y igual salió con eso. Heroico. Jorge, lo último, no puedo dejar de preguntarte un balance después de las elecciones del 26. ¿Qué mirada tenés? Bueno, creo que está claro que la intervención de Estados Unidos modificó el escenario local de una manera favorable al gobierno y eso se expresó electoralmente, ¿no? Uh-huh. Y creo que en contrasentido esto manifiesta a su vez que la consigna frenar a Milei era una consigna insuficiente en el sentido que no daba respuesta a lo que se transformó en la preocupación central, dada la caída del gobierno en las semanas anteriores, sobre todo en los últimos 10 días, de que, ¿qué va a pasar el lunes? Ese lunes aparecía, si no intervenía Estados Unidos, como un lunes oscuro o muy riesgoso para la gente o para la economía. Entonces, creo que la intervención de Estados Unidos produjo un efecto importante en el electorado. O sea, a tu criterio, Jorge, faltó reacción en ese momento de la campaña frente a la construcción de ese posible lunes negro.
Lo que pasa es que no sé qué reacción podíamos tener, porque la verdad es que el proceso político del peronismo no ha avanzado demasiado todavía en la etapa de formular una estrategia alternativa, sí, en la etapa de tener unas propuestas de contención del daño que se quiere hacer. Pero elaborar una propuesta alternativa me parece que todavía es un proceso que está en marcha y que no está culminado. O sea que se vio el límite o se vieron las consecuencias de lo que fue construir una alianza electoral y no todavía una alianza política. Una alianza política y programática, y bueno, y no solo política, sino con las fuerzas sociales y económicas que la respaldaran, porque decir cosas se pueden decir con cierta facilidad. Entiendo. La cuestión es en qué medida tenés fuerza social. Vos podés decir, no quiero que haya un industricidio, que la verdad es lo que está sucediendo, pero tenés que tener centrales industriales y organizaciones industriales que digan no queremos industricidio, estamos de acuerdo en tal proyecto de protección o de apoyo o de desarrollo para la industria. Y todo eso está todavía sin resolver definitivamente, porque el avance del mileísmo creo que ha sido muy rápido y muy fuerte, ¿no? Y por lo que decís, es el desafío ineludible para lo que viene. Obviamente. Jorge, gracias. Un gran abrazo, gracias por este tiempo. No, un abrazo grande, un saludo a todos. Que esté muy bien. Jorge Tayana charlando con nosotros, rememorando los 20 años del ALCA con profundidad, con lo que se estaba discutiendo. Eso que aporta... Con anécdotas. Pero eso que aporta de que Bush dice al final, miren, ¿para qué tanto lío? Si al final lo que tenemos que hacer es sacarnos a China encima. Hoy cobra un peso muy importante. Yo no lo tenía tan registrado eso. Muy pocos lo saben, Jorge lo manifiesta muchas veces y es interesante. Hay que recordar que justo el año antes, Néstor había ido a China en uno de sus primeros viajes al exterior con 350 empresarios y prácticamente todo el gabinete, no solo ministros sino viceministros. De hecho, Tayana viajó a Pekín y a Shanghái. O sea, él tenía ya una mirada de la importancia que iba a tener China en el mundo, y Estados Unidos se la veía venir. Lo que pasa que después otros conflictos, otra visión de los globalistas como Obama en Medio Oriente, en Afganistán, en otros lados, desconoció eso, y después con Biden y Trump, medio tarde, se acordaron que tenían que empezar a confrontar con la emergencia de China. Bueno, nos tenemos que ir, tenemos todavía una tanda pendiente. Rescato esto que dice Jorge Tayana, ¿no? El reconocimiento de que quedó corta la campaña, o fue poco la consigna frenar a Milei frente a la amenaza del lunes, donde todo se podía caer, y que ahí lo que faltaba era otro tipo de construcción, ¿no? Después podemos sacar otras conclusiones sobre eso también. Tenemos tanda pendiente, insisto, en los últimos minutos de que vuelvan. Somos Radio AM530. Ciclo El Oído Mutante. Charlas del rock argentino. 3 encuentros sobre 2 décadas de nuestro rock. Jueves 6 de noviembre a las 18 expone Norberto Cambiaso. Modera Marcelo Economidis en el Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Consulta aranceles y reservas al 11 49 94 29 98 o al correo lasideasnativas@gmail.com. Liberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. La marca líder en Argentina de filtros de aceite, aire y combustible para tu auto se llama Prix. Prix, rendimiento superior. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info
info @aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Súmate a la experiencia Pulqui Bar. La ficción y el mundo del trabajo. Un taller a cargo de Emilia Rachati y Mariana Collante sobre la relación entre el trabajo y la narrativa. Textos de Roberto Ar, Rosario Blefari y Lucía Berlín. Martes de noviembre a las 18. Inscripciones a los oficios terrestres 2025@gmail.com o al 11 67 85 51 57. El Pulqui Bar, punto de encuentro en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos 484. Las cooperativas construyen un mundo mejor. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Somos Radio. AM530. Que vuelvan las ideas. 6 de la tarde en punto, nos estamos yendo. Mañana nos reencontramos a las 4 de la tarde para hacer que vuelvan las ideas. Abrazo grande, Néstor. Adiós, Pablo. Adiós. Chau, Luis Pablo Gininger. Chau, no entendí qué pasó, pero chau a todos. No, estamos con la mochila. No, chau, ya tenía la mochila. Chau, Gaby. Chau, querido. Pasen bien, chau. Hasta mañana.